Mi nombre es Estefania Abigail Salazar Martínez y soy estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, específicamente de la licenciatura Químico-Farmacéutico-Biólogo en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. El día de hoy presentaremos un trabajo final que hemos estado llevando a cabo en el curso de Bioquímica Estructural, impartido por el profesor Eduardo Armienta Aldana, en el cual participan mis compañeros Sandra García, Miguel López, Isabel Velázquez y su servidora. El tema a tratar es referente al síndrome de Horner. Desarrollaremos diversos puntos, por mencionar ciertas características representativas de este, y por supuesto las formas de diagnóstico e incluso los tratamientos para llevar su mejoramiento o bien un control estable, además de su definición, historia, aspectos bioquímicos, síntomas y un método de preparación para una consulta médica. Comencemos por cuestionarnos, ¿qué es el síndrome de Horner? Pues bien, el síndrome de Bernard-Horner se define como una condición neurológica poco frecuente, que afecta principalmente los nervios que van al ojo y al rostro. Dicho síndrome también es conocido como paresia oculosimpática, cuya manifestación se debe a cualquier vía simpática. El origen de sus causas puede ser benigno o comprometer la vida y la salud de la persona afectada. Un dato muy importante e interesante del síndrome de Horner es su historia, ya que se dice que el primer caso dado en el ser humano fue realizado en 1869 por Johann Friedrich Horner, pero sin embargo, en 1852, Claude Bernard descubrió los mismos síntomas pero en animales, y ahí su nombre, síndrome de Bernard-Horner. Soy Miguel Ángel Opa Ramos y vengo a presentarles el síndrome de Horner y sus aspectos bioquímicos. El síndrome de Horner aparece cuando queda interrumpida la vía simpática cervical que discurre desde el hipotálamo hasta el ojo. La lesión causal puede ser primaria, lo que incluye lesiones congénitas o secundaria o otro trastorno. Las lesiones suelen dividirse en centrales, y los centrales nos engloban cosas como el tronco encefálico, tumor encefálico, entre otras cosas. Y las periféricas nos dice sobre tumores de páncreas, adenopatías, neuropatía cervical, aneurismas de la aorta torácica, entre otras cosas. Estas pueden ser de origen preganglionar o postganglionar. La interrupción de la vía oculosimpática en cualquier punto de su recorrido puede provocar miosis, como lo podemos ver en la imagen de abajo. Puede provocar una miosis en su 98% de los casos, una petosis palpebral incompleta hasta en un 88% de los casos y una anhidrosis en un 4% si la lesión de la vía simpática se encuentra por debajo del glándulo cervical superior. La imagen central nos muestra una referencia de cómo es el rostro de una persona con petosis, miosis, anhidrosis. En anhidrosis nos hace referencia a la resequedad que va a presentar la piel. La miosis nos da a entender cómo se miraría una pupila contraída, y la petosis nos muestra cómo el párpado se ve caído. La meiosis, que se presenta en un 98% de los casos, puede ser unilateral o bilateral. En las primeras instancias es unilateral, ya que una se empieza a dilatar, se empieza a contraer una pupila, pero cuando ya los dos ojos están contraídos, sus pupilas están contraídas, se le denomina como una meiosis bilateral. Otros síntomas y signos más infrecuentes no se muestran en todos los casos, son la anisocoria, que ocasiona una diferencia de tamaños entre las pupilas, y la hiperemia,
conjuntival, lo que significa que ocurre una vasodilatación de los vasos sanguíneos debido a la liberación de histamina, que actúa como dilatador de los vasos sanguíneos y a menudo causa la irritación de la conjuntiva. Que la conjuntiva es aquella membrana mucosa que cubre la cara posterior de los párpados y la parte anterior del globo del ojo. Tenemos que saber que el síndrome de Horner se produce por fallas en el sistema nervioso simpático y los hallazgos asociados al síndrome de Horner son consecuencia de la pérdida de inervación simpática de la cara y del ojo ipsilateral por segunda afectación de la vía oculosimpática. La vía oculosimpática es un circuito que comprende 3 neuronas. La primera va del diencéfalo a la médula espinal, la segunda, o pregangliar, termina en el ganglio cervical y la tercera se divide en 2 ramas que inervan el ojo y el rostro de forma separada. En la imagen que obtenemos aquí, podremos ver que los axones ascienden por la adventicia de la carótida interna, penetran a través del seno cavernoso y junto a la rama nasociliar del nervio trigémino, lo que ocasiona que inerven el músculo de Müller de los párpados, la glándula lagrimal, el músculo dilatador del iris, las glándulas sudoríparas faciales divididas en glándulas encrinas y apocrinas y los pequeños vasos sanguíneos de la piel. Estas fibras responsables de la sudoración suelen ascender por separado a lo largo de las arterias carótida externa y maxilar interna hacia la cara. Mi nombre es Isabel Guadalupe Velázquez Montes. Voy a hablar sobre los síntomas y signos más frecuentes del síndrome de Horner. Primero que nada, hay que tener en cuenta que el síndrome de Horner afecta únicamente a un solo lado de la cara. Algunos de los signos más comunes son los siguientes: que se tenga una pupila persistentemente pequeña, esto es conocido como miosis; que exista una notable diferencia en el tamaño de la pupila entre ambos ojos, conocido como anisocoria; una dilatación tardía o escasa de la pupila afectada frente a la luz; la caída del párpado superior, esto es conocido como ptosis. En algunos casos se tiene una pequeña elevación del párpado inferior, esta a veces es llamada como ptosis invertida; que se tenga un aspecto hundido en los ojos; y por último, que haya poca o ninguna sudoración en todo el lado de la cara o en una parte de la piel en el lado afectado del rostro. Esto es conocido como anhidrosis. Para realizar un diagnóstico del síndrome de Horner, primero se deben evaluar algunos de los síntomas observables en el examen ocular, como son los cambios en la contracción o dilatación de la pupila, la inyección conjuntival, que es el ojo rojo, y una prueba de párpado caído. La sospecha de este síndrome se basa en los síntomas y signos que tenga la persona. Para confirmar el diagnóstico del síndrome de Horner y determinar en dónde se encuentra el problema, los médicos hacen una prueba que consta de 2 partes. En primer lugar, se aplican gotas oculares que contienen pequeñas cantidades de cocaína o apraclonidina en ambos ojos. Lo que hace la cocaína es bloquear la recaptación sináptica de noradrenalina y hace que la pupila del ojo no afectado se dilate. En cambio, la apraclonidina dilata mínimamente la pupila del ojo normal. Si los resultados sugieren que el síndrome de Horner es probable, los médicos realizan otra prueba a las 48 horas aplicando gotas de hidroxianfetamina en ambos ojos. Cuando se aplica la hidroxianfetamina ocurre lo siguiente. Si es una lesión postganglionar, la pupila del ojo afectado no se dilata, pero la pupila del ojo no afectado se dilata, lo que resulta en un aumento de anisocoria. Y si es una lesión central o preganglionar, la pupila del ojo afectado se dilata normalmente, o más de lo normal, y la pupila del ojo no afectado se dilata con normalidad, lo que resulta en la disminución de anisocoria o sin ningún cambio.
Si es probable que se tenga el síndrome de Horner, se debe realizar una resonancia magnética nuclear o una tomografía computarizada del encéfalo, la médula espinal, el tórax o el cuello, dependiendo de la sospecha clínica para localizar la causa del problema. Mi nombre es Sandra Paola García Gómez y a continuación le hablaré un poco sobre el tratamiento del síndrome de Horner. Bien, por lo general no existe un abordaje específico para este síndrome. De ahí viene la importancia de hacer un análisis profundo para encontrar una viable causa de este síndrome. A partir de ahí poder definir o conceptualizar el procedimiento médico, ya sea médico o quirúrgico, más correcto en cada caso. Un dato importante es que una vez que hablamos o tratamos el síndrome de Horner idiopático, este no presenta un problema mayor, ya que solamente presenta un problema estético. Y el problema que presenta es una caída del párpado del ojo, como podemos ver en la imagen. Esto, pues, como nos podemos imaginar, puede ser bastante incómodo, incluso puede llegar a producir problemas en la visión, ya que cuando el párpado cae demasiado, pues este puede llegar a obstruir completamente la visión. Pero, pues, se puede hacer una cirugía para así arreglar este defecto. Y bueno, en este sentido debemos tener presente el valor de ponernos en manos de expertos que estén debidamente calificados, ya que aunque nos puede parecer una participación o un procedimiento bastante simple, debemos recordar que se trata de una zona muy delicada e importante. Como anteriormente dijimos, no hay un tratamiento específico para el síndrome de Horner, pero a continuación voy a explicar un poco cómo sería la preparación para una consulta médica de este. Lo principal, y que seguramente es lo que a tu médico le hizo pensar que podrías estar padeciendo este síndrome, son los signos y síntomas, que por lo general es por lo que vamos al médico. Probablemente pudiste ver cualquier cambio fuera de lo normal. En el número 2 tenemos enfermedades y lesiones. Te preguntarán si recientemente has tenido enfermedades o lesiones, ya sea recientemente o en el pasado. En el número 3 tenemos medicamentos y dosis. Esto quiere decir que también tu médico preguntará si actualmente consumes algún medicamento, ya sea de venta libre o incluso suplementos dietéticos, y deberás de decirles las dosis que tomas. En el número 4 tenemos cambios importantes o situaciones de estrés. Como todos sabemos, el estrés es el factor más influyente en las enfermedades. Sabemos que el estrés puede atraer demasiadas enfermedades y por eso es que está en esta consulta, ya que el estrés podría ser una de las posibles causas de que este síndrome aparezca. En el número 5, fotografías relativamente recientes. Estas imágenes pueden ayudar al médico a evaluar el trastorno actual, que después de haber evaluado todo esto en la consulta, el médico registrará los antecedentes de los síntomas y generará un examen médico general. Si solo después de este proceso, como dijimos antes, se identifica la enfermedad que esté causando el síndrome de Horner, se procede a su tratamiento. Y como nos dice aquí, a menudo el síndrome de Horner desaparece cuando la enfermedad no diagnosticada se trata de manera eficaz. Culminamos este video afirmando una vez más que el síndrome de Horner tiene diversos orígenes, algunos ya verificados por especialistas y otros en cambio se desconoce su causa alguna. Pero es necesario mencionar que ya en la actualidad existen diferentes métodos para diagnosticar las anomalías que presenta el síndrome y así obtener un resultado preciso para proseguir con una variedad de tratamientos
correspondientes obviamente y que beneficien a la recuperación de la función nerviosa central en la persona afectada.